En esta mañana vamos a considerar la palabra del Señor como cada domingo, como cada miércoles, y vamos a ver en la palabra de Dios las áreas de oportunidad que tenemos como hijos de Dios que somos para revisar cada una de ellas y al final hacer ajustes si estos sean muy necesarios, porque empezamos en este año, hermanos, y la lucha como creyentes continúa. El enemigo no descansa. En las 24 horas al día está constantemente trabajando con un propósito ya definido: robar, matar y además destruir. Y el tema que vamos a ver en esta mañana precisamente habla de la guerra de cada creyente. La guerra de cada creyente. Y sabemos que somos un cuerpo, sabemos que somos miembros los unos de los otros. Sin embargo, tenemos una guerra cada uno en particular. O sea, mi guerra no es tu guerra. No son, mis pruebas no son las tuyas. El apóstol Santiago dice que debemos tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba, en singular, de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, esto es, maduros, perfectos y cabales. Entonces, hermanos, hay una guerra que está librando cada creyente. Sí hay similitudes, sí hay parecidos en los conflictos, en las guerras que vivimos a diariamente, pero no son las mismas. No es la misma batalla la que su servidor está librando diariamente que la que ustedes están librando. Pero quiero decirles que Dios es el mismo, y Él es el que sí nos ayuda constantemente a librar, a pelear esas batallas que estamos librando. Y en este año que Dios por su pura gracia nos permite iniciar, vendrán cantidad de batallas, cantidad de guerras que hay que estar peleando como buenos soldados de Jesucristo. Y esa es la razón de este mensaje: la guerra de cada creyente. Quisiera que vamos a ver en la palabra de Dios, hermanos, en este tiempo, estos versículos que son los que nos llevan a ese pensamiento de la guerra espiritual. En Efesios, en esta carta del apóstol Pablo a los hermanos allá en Éfeso, les escribe en el capítulo 6 lo que muchos ya hemos estudiado, visto de varias formas, de diferentes perspectivas, siendo Dios la palabra, siendo la palabra de Dios única. Lo voy a invitar a que veamos ahí el versículo 10, versículo 11, hasta el versículo 13. Si están ahí con Biblia en mano, hermanos, es muy importante que todos los que nos congregamos aquí tengamos un ejemplar de esta Reina Valera 1960. Es muy confiable esta versión, definitivamente. A lo mejor algunos acostumbran traerlo en el celular, y digamos que hasta cierto punto está bien. Luego se echa de ver cuando alguien trae la Biblia en el celular, porque está atento. Pero luego se echa de ver cuando alguien trae el celular y no está usando la Biblia, ¿verdad? Luego se echa de ver, hermanos. Entonces, pues si tienen la Biblia ahí en el celular, adelante. Mi recomendación, mi sugerencia es que siempre traiga un ejemplar. Siempre. Algunos predicadores utilizan, no sé, puede ser su tablet y cosas, y está bien cuando se hacen algunas presentaciones o hay una enseñanza en donde tenga que utilizar diapositivas, y está bien.
está bien. Pero cuando vamos a predicar y enseñar, mucho mejor es traer la Biblia. A veces el sistema se cae y se pierden todos los bosquejos. Esos aparatos fallan también, pero la palabra de Dios nunca falla. Y no solamente porque la tengamos impresa, sino porque la palabra de Dios permanece para siempre. Efesios, les invito a dar lectura a estos versículos, del 10 al 14, por favor, hermanos, adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las amenazas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Hasta ahí, ¿verdad? Les dije. El 14, adelante, hermanos, el 14 lo cerramos. ¿Qué dice? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ahora sí, hermanos, en estos versículos, el apóstol Pablo, en contexto de los capítulos anteriores, particularmente el 4, el 5 y hasta llegar al 6, utiliza frases como estas, por lo demás, y utiliza también otras frases como por esta causa, la razón de verdad. Y por lo demás, esta palabra, esta frase la utiliza para añadir un valor más o una valoración final sobre algo de lo que se estaba hablando. Esto nos invita a analizar los contextos. El contexto es lo que está antes o lo que está después, para entonces poder comprender la línea de pensamientos que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. Algo muy importante, tenemos que ver la palabra de Dios precisamente desde la perspectiva de que Dios quiere. En otras palabras, debemos tener la humildad para escuchar la palabra de Dios. Como cuando dijo el apóstol, habla porque tu siervo oye. O Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es la actitud correcta para ser receptores de la palabra del Señor. No debe haber un corazón cerrado, orgulloso, un corazón en donde esté lleno de prejuicios y decir, ¿qué nos van a decir? Otra vez lo mismo. ¿Para qué eso? Y ese tipo de pensamientos, hermanos, y buscar la palabra de Dios de esa manera no es la que nos va a ayudar. En todo caso, Señor, ¿qué quieres decirme en este día, particularmente a mí, para que yo entonces pueda hacer cambios en esta vida? Es la palabra de Dios la que nos va entonces a fortalecer cada día. Y esta frase, por lo demás, ¿sí? Por lo demás está ligando todo el contexto. Decía, es añadir una valoración final sobre algo de lo que se está hablando. Y en el capítulo 4, si ustedes ven, ahí el encabezado nos habla de la unidad del Espíritu. Es un capítulo precioso que nos exhorta a que estemos firmemente convencidos de lo que Dios nos dice, que veamos que solo hay un Dios, dice un Señor, una fe, un bautismo. O sea, es estar en una perfecta unidad. Jesucristo dijo, ¿verdad? Que hay una unidad entre Él y el Padre. Yo y el Padre, uno somos. Juan 17. Y luego dice que nosotros podemos también ser uno en el Señor. Nosotros somos muy diferentes. Les decía, hay una guerra individual. Y somos tan diferentes
las pruebas y los problemas son diferentes, pero lo que nos une es el Señor. Esa es la gran ventaja que tenemos, que en esa unidad quiere el Señor que avancemos. Y luego en el capítulo 5, el encabezado, si ustedes lo ven, dice: caminar o andar como hijos de luz. O sea, como el Señor quiere que caminemos por estas sendas en este mundo, que sabemos por la palabra está viciado también. Pero dice que nosotros debemos caminar, debemos resplandecer como los hijos de Dios que somos, pero que no es fácil, hermanos, que no es fácil. En el capítulo 6 dice exhortaciones o mandatos, mejor dicho, como el versículo 1 del capítulo 6, ¿verdad? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y luego el versículo 2, creo que muchos de memoria ya lo saben cuál es. Honra a tu padre y a tu madre, y es el primer mandamiento con promesa. Y el 3 también. Para que te Para que te vaya bien, y seas la sobre la tierra. ¿Y esto es verdad, hermanos? Claro que es verdad. Porque lo dice el Señor, lo dice nuestro Dios. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, si Dios me dice, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien, yo lo creo. Muchos no lo quieren creer. ¿Y cuáles son los resultados? Se ven claramente. Y entonces nos va llevando poco a poco, hermanos, a este versículo 10, en donde dice: por lo demás, para afianzar este pensamiento, estamos en una guerra de carácter espiritual, hermanos. Así como el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque no las puede discernir, ya que para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente, nosotros como hijos de Dios podemos ahora discernir la palabra de Dios, primeramente con la actitud que se requiere. Señor, ¿qué me vas a decir? Y segundo lugar, poner en práctica el consejo que nos da Dios por medio de su palabra. Hermanos, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú pues, hijo mío, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, ¿qué más?, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermanos, los tiempos en cuestión de los soldados a través de la historia han cambiado radicalmente. Los soldados romanos utilizaban ciertos accesorios para protegerse, muy diferentes a los que vemos nosotros aquí en nuestro país, viendo a los militares. El hermano Samuel Rincón, por el cual estamos orando mucho, sabemos que ha batallado con su memoria, y cuando podíamos platicar con él, ahora él batalla mucho. Lo último que pude hablar con él es batalla mucho. Ya no es aquel hermano, ya batalla mucho con sus pensamientos, se le olvidan, ¿no? Se le olvidan las cosas así, rápido. Pero me acuerdo que en ocasiones que estábamos ahí con él, nos hablaba precisamente de la milicia, ya que él fue sargento segundo, y nos enseñó un álbum de fotografías. Y a mí me entusiasmaba mucho ver esas fotografías, porque veía cómo las fotos, los soldados de antes muy diferentes, su equipo era muy diferente, todo era muy diferente, pero al final estaban protegidos por el equipo táctico que tenían. Y ahora platicaba con un joven que también es militar, subteniente, y me mostraba también parte de su equipo. Inclusive me prestó su chaleco y me prestó su casco, y muy diferente a aquellos tiempos. Los romanos usaban precisamente una armadura muy diferente, pero toda esa armadura tiene un propósito, además de que el soldado tiene que estar preparado.
Un soldado tiene que prepararse. Un soldado tiene que disciplinarse. No es fácil entrar a la milicia. Los que están ahí, hermanos, no crean que es tan fácil. Tienen una preparación muy exhaustiva, porque la labor que van a desempeñar no es nada fácil. Imagínense ahorita cómo está la situación en algunos lugares de nuestra república, y los que están ahí al frente en la batalla, ¿quiénes creen que son? Precisamente los militares y otras dependencias, pero más los militares, y tienen que prepararse bien, tienen que ser disciplinados. En la milicia, hermanos, no es cualquier cosa. Recuerdo que en alguna ocasión me pidieron del colegio donde trabajaba ir a la 7ª zona militar por un asesor de escolta, ya que el maestro encargado de guiar a los muchachos a estos ensayos de escolta, precisamente por un concurso que se venía, batallaba con los muchachos porque los muchachos no le hacían caso al maestro. Literalmente se burlaban de él. Él les decía: miren, van a marchar así, miren, no estén riéndose, miren, por favor. ¡Ay, cómo batallaba ese maestro! Y el maestro dijo: directora, yo no puedo con estos muchachos. No me entienden, no hacen caso. Y dijo la directora: no se preocupe, era una señora de cierta estatura, y no se preocupe, va a ver. Y me hablan: hermano, vaya a la 7ª zona militar, hay un oficio, etc. Y fui por un asesor. Y yo pensé que llegara ahí al campo militar, he ido otras veces, pero dije: bueno, pues llevo un oficio, puedo ir a las oficinas. No te dejan acercarte a las oficinas, ahí están los soldados, luego. ¿Qué necesitan? No es que vengo, usted quédese y espere. Y ya de rato ya llegó un militar, era un señor de unos 50 años más o menos, y muy amable, por cierto, pero son muy serios algunos, muy serios, pero era muy respetuoso. Y él tenía un cargo muy importante ahí en el campo militar. En resumen, llegamos, hermanos, y rápidamente se presentó y le dijo a la directora: tráiganme a los muchachos para que se formen. Y ahí están los muchachos. Y se les quedó viendo. Y los muchachos quisieron hacer lo mismo, como con el maestro. Y el oficial militar les dice: ¿de qué se ríen? ¿Por qué te paras así? Y les empezó a hablar de una manera fuerte, no grosera, pero sí fuerte, y les dijo: yo no vengo a perder mi tiempo. Allá en el campo tengo mucho trabajo que hacer, y si ustedes no se ordenan ahorita, me regreso, porque no vengo a perder mi tiempo con ustedes. Si van a hacer las cosas, háganlas bien. Y los empezó a disciplinar, y les dijo: así se van a hacer las cosas, y así y así. Hermanos, sin mentirles, los llevó al final del concurso, batallando, pero miren, se alinearon, ¿verdad? Se alinearon. Un soldado tiene que disciplinarse. La guerra espiritual en la que estamos nosotros implica disciplina también, porque somos soldados de Jesucristo. Amén, hermanos. Si tú tienes a Cristo morando en tu corazón, tú estás pasando por diferentes batallas, y esas guerras te invitan a ti y a mí a equiparnos adecuadamente para pelear la buena batalla. Dice ahí en Efesios capítulo 6: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ahí estamos totalmente de acuerdo. El Señor en este capítulo utiliza 7 cosas que nos van a ayudar a nosotros a pelear la buena batalla. Y yo te pregunto: ¿vale la pena pelear la vida cristiana, esta carrera cristiana? ¿Vale la pena? Vale la pena, hermanos, porque es la mejor. Porque en ella encontramos verdaderos propósitos del por qué estamos aquí. El día de ayer estuvimos en los funerales de la mamá de nuestro hermano Obed Ramírez, al cual hemos estado orando por él, por su familia. Ya no estén orando por la hermana Alejandra, ella ya está con Cristo, hermanos. Ya ella descansó, ella es hija de Dios, y estuvimos un rato ahí, y terminando la predicación vamos a estar ahí con ellos nuevamente. Pero hermanos, en el mensaje que compartía uno de sus familiares, decía bien esto, que un día la volveremos a ver.
y que lo mejor que podemos hacer en este mundo es servir a Dios, porque eso es lo mejor, entre otras cosas. Y dice, por lo demás, hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Si no es a través del Señor Jesucristo que vamos a pelear esta guerra espiritual, es por demás, hermanos. No se va a poder. Vamos a dar patadas de ahogado. Vamos a batallar como en el lodo cenagoso de la desesperación, cuando son las arenas movedizas y queda una persona atrapada en ellas. Entre más se mueva, más se hunde. Y sin el Señor es lo mismo, hermanos. Nos vamos moviendo, nos vamos hundiendo, hasta que no clamamos al Señor y su diestra nos saca adelante. Entonces sí podemos avanzar en esta guerra espiritual. No es mi guerra, no es tu guerra. Si tú quieres quedarte como a un soldado, hermano, se limita a avanzar. Y sí, si de repente ve a un soldado caído, lo va a ayudar. Y lo va a jalar, lo va a trincherar para que ya no le sigan llegando más proyectiles. Le va a ayudar. Pero si ese soldado dice, no, yo no quiero hacer nada, yo me voy a quedar aquí, entonces el otro soldado tiene que avanzar. Porque ese soldado no quiere que lo ayude, no quiere nada, pues quiere quedarse a merced del enemigo. Pues adelante. Pero tú, como buen soldado de Jesucristo, tienes que avanzar. Dice el Señor, vestidos. Entonces, ahí viene el equipo. Este equipo es muy importante, hermanos. Y en el tiempo que nos corresponde, pues vamos a tratar de enfatizar algunas cosas. En este equipo no es opcional el que no lo que queramos poner, no es opción. Hermanos, ¿cuántos trabajan en alguna empresa aquí en donde las empresas les exigen equipo de seguridad? Me imagino que algunos. Y no es opción. Si tú no entras con el equipo de seguridad, sencillamente no vas a laborar. Es más, simplemente no entras ahí al espacio de trabajo, porque se requiere tu equipo de seguridad. Si aún trayendo el equipo de seguridad es difícil, hermanos. Cuando yo entré a mi área de trabajo, llego y me tengo que poner mi equipo, mi ropa, mi casco, mis tapones, mis lentes, mis zapatos de seguridad con casquillo. Y aún así, cuando me accidenté, esa prensa presionó tanto mi zapatón que abrió el casquillo y llegó y amputó 2 dedos de mi pie derecho, imagínate. Entonces, con mayor razón, un soldado tiene que equiparse. No es opción, hermanos. La armadura que Dios nos está dando no es opción. Es o te la pones toda, no una parte, no toda. Si no, entonces estaremos vulnerables ante los dardos de fuego del enemigo. Sin perder ahí en Efesios, porque ahí estamos, vean el versículo 13, hermanos. Si son tan amables, léanlo, porque me gustaría que ustedes vean con sus propios ojos lo que Dios dice. ¿Qué dice? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermanos, hay un día malo que va a llegar a nuestra vida. El Señor dice, en el día que temo, yo en ti confío. Tal vez ahorita no lo estamos viendo, pero el Señor nos advierte que en algún momento va a llegar un día malo. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a estar nosotros? ¿Se acuerdan del hermano César? Un día de repente le dijeron, tienes cáncer en el páncreas. Y no me van a dejar mentir, muchos de los que estamos acá nos dimos cuenta de ese testimonio fehaciente, de esa situación. Pero ¿cuál era la fortaleza de este hermano? Era el Señor Jesucristo. A pesar de lo que le llegó a su vida, en el día que temo, yo en ti confío. Y es un hermoso testimonio que hasta el día de hoy nos golpea cada rato.
que aún y que en la condición en la que estaba nuestro hermano siempre se fortalecía en el Señor, y después de pronosticarle 5 días, o 5 minutos, perdón, el Señor le dio 2 años más o menos. Ayer hablábamos con el hermano Eleazar, tal vez ustedes lo recuerden, o tal vez no. Este hermano nos pedía oración por él. Este hermano en su oficio de albañil se cayó y se rompió las vértebras y quedó postrado, y el doctor dijo, ya no puedes caminar. Pues el día de ayer, hermanos, batallando y todo, se dio cita ahí en las capillas para saludar al hermano Beth, porque tienen buena amistad. Y con la ayuda de Dios, poco a poco, dice, ya me puedo mover, ya puedo ponerme en pie. Sus manos quedaron así encorvadas por el accidente. Y él es el sustento de su familia. Y con lágrimas en los ojos me dice, hermano, Dios ha sido fiel con nosotros. Nunca nos ha dejado y nunca nos va a dejar. ¿Te das cuenta? Cómo el Señor nos dice que cuidado, porque dice la palabra de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Ese es el propósito, hermano. Dios no quiere molestarte. Dios está advirtiéndote a ti y a mí. Dios no quiere, es como nosotros, como padres, hermanos, a veces los hijos no entienden que cuando les damos alguna exhortación, una reprensión, es para su bien, ¿o no, hermanos? O sea, si nosotros les llamamos la atención, es con el único propósito de que les vaya bien, pero no lo entienden, hermanos. No lo quieren entender. Y a veces nosotros por ahí doblamos un poquito también las manos y los dejamos. Entonces se dice que hoy en día hay una generación de cristal. Ya no les puedes decir nada porque se te van a enojar y se te van a refunfuñar y van a hacer tantas cosas, hermanos, pero es por su bien. Porque el mejor legado que tú y yo podemos dejar a nuestros hijos es que sigan en las cosas del Señor. ¿O no, hermanos? Que busquen al Señor. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y ese es el legado que les vamos a dejar. Y es el mejor legado, hermanos. Que sigan firmes en las cosas del Señor. Por eso dice aquí la palabra, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. ¿Contra quién? Contra el enemigo, las acechanzas del diablo. Bien establecía nuestro hermano Oscar, los enemigos que tenemos y que sabemos quién está en la cabeza es el diablo, pero también batallamos con la carne, con el mundo y con las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice el versículo 12, lo leemos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones. Hermanos, ¿notan ustedes cuántas veces menciona los objetivos? ¿Contra quién es el problema? ¿Contra quién es nuestra lucha? Sí, principalmente contra las acechanzas, del diablo. Porque el diablo tiene ese propósito, nuevamente, que quiere robar, matar, destruir. Ese es el propósito. Y de ahí se vale de sus recursos. Contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, hermanos, no es fácil la guerra que estamos librando, y por esa misma razón tenemos que ser prudentes, disciplinados, preparados para pelear la buena batalla. No es posible que estemos avanzando en este año que Dios nos ha dado por su pura gracia, viviendo de la misma forma, con todos los puntos vulnerables ahí de nosotros. Si nosotros avanzamos de esa manera, créanme, hermanos, o créanle al Señor, en este año 2023 vamos a comer pan de dolores, porque no nos estamos preparando. Venir aquí a la iglesia no es perder el tiempo, hermanos. De ninguna forma. ¿Tú crees que no tuvimos pruebas ahorita para venir a la iglesia? Sí, porque empiezan los desánimos, empiezan las cosas, el estilo y la floja, empiezan muchas cosas, hermanos, de veras.
El buscar reunirnos aquí como hijos de Dios implica que hay pruebas también. Pero bendito Dios, que nos permite salir adelante. Porque si estamos aquí es porque eso es lo que a Él le agrada. Es lo que Él quiere. No veamos las cosas de Dios como algo pesado, hermanos. Y mucho menos lo transmitamos de esa manera. No veamos las cosas de Dios aburridas porque no lo son. ¿Quién dijo que a una hermana no le gustaban los cantos, verdad? Y fue hermana Lili, ¿verdad? Que no le gustaba y mejor se fue porque no le gustaba la alabanza y dijo, qué bueno que no le gusta. ¿Por qué? Porque no es para usted, es para el Señor. Y la palabra que a veces se nos comparte es con el propósito de edificar nuestras vidas, hermanos. Por eso hay que estar listos. Dice la palabra de Dios, ahí está la guerra que tenemos, ¿sí? Estas huestes espirituales de maldad. Las peores luchas que libra el cristiano están en el pensamiento y en el corazón. Sin buscar Mateo capítulo 4, recordarán ustedes cómo el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto. Y 40 días y 40 noches no comió ni bebió y tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Se acuerdan? Y todo lo que en consecuencia el Señor le refutaba al enemigo era para ayudarnos a nosotros mismos, diciéndonos, aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la respuesta, la palabra de Dios. Dice aquí entonces, hermanos, voy rápido, 7 cosas. En el capítulo 6, versículo 14, lo leemos, por favor. Hermanos, estad, dice el apóstol Pablo, estad pues enclenques, débiles, desanimados, sin propósito, desganados. Un soldado, ¿cuál es su postura inmediata, hermanos? Así, firmes. Firmes. Es una postura importante. El cristiano debe estar firme también. No erguido ni orgulloso, sino simplemente firme. Firme en el aspecto espiritual. Dice, está firmes. Y luego nos invita a utilizar este elemento tan importante que es el cinto de la verdad. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La manera en que se ceñían los lomos, hermanos, era porque tenían el tipo de ropa era muy diferente al que nosotros utilizamos. Antes usaban túnicas. Era una ropa muy diferente y para poder pelear la batalla ellos tenían que ceñirse los lomos y hacer un doblez entre sus piernas para fajarse con el cinto y entonces estar listos para pelear, para correr, para moverse sin ningún estorbo por ahí, porque era importante la pelea. Eran luchas de vida o de muerte. Y por eso era importante ceñirse bien, fajarse bien, porque si no el enemigo va a tener una amplia ventaja y empieza a afectar entonces al soldado. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, pero dice con la verdad. Y ustedes saben que en Juan 14:6 Jesús dijo, yo soy la verdad. Hermanos, y andamos buscando por todos lados respuestas a esto, respuestas al otro, respuestas a... Hermanos, tenemos la verdad que es Cristo y su palabra. Y esto nos debe de ser suficientes. Hablaba con un vecino que tengo. A propósito, siempre tenemos que buscar las formas para llevar a los vecinos, las personas que conocemos al Evangelio, hermanos. Algunos son abruptos y llegan así, entonces hay que ser prudentes y buscar las formas.
y sobre todo usar la palabra de Dios. Y empecé ahí, poco a poco a hablar con él. Me dice, mira Manolo, es que no hay un manual de cómo ser padre, porque tiene una niña de 3 años. Le digo, sí, fíjate que sí tienes razón. No, humanamente hablando, no hay un manual de cómo ser padre, de cómo y cómo relacionarnos. Sí, no hay, o sea, no lo hay. Humanamente hablando, pero ¿qué crees? Le digo, encontré un manual. Y se queda sorprendido, ¿cuál? Le digo, es la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos cómo relacionarnos los unos con los otros, cómo criar a los hijos. El tema que tú quieras, Dios lo toca. ¿Quieres hablar de finanzas, Héctor? La Biblia. ¿Quieres hablar del trato de los unos con los otros en todos los aspectos? La Biblia. ¿Quieres hablar de ciencia? ¿Quieres hablar de trabajo? ¿Quieres hablar de las pruebas, de los problemas, de las enfermedades, de anatomía, de las estrellas? ¿De qué quieres hablar? Todo lo dice el Señor, amén. Porque es su palabra. Y se quedó sorprendido. Hermanos, hay que fajarnos bien con el cinto de la verdad, que es Cristo y su palabra. El Señor dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y dice, verdaderamente libres. En Cristo gozamos de una libertad preciosa, hermanos, pero tenemos que estar bien ceñidos vuestros lomos con el cinto de la verdad. Nunca olviden, hermanos, es Cristo y su palabra. Pero también nos dice, vestidos con, en el mismo versículo. Gracias, hermanos. Eso habla de que están ahí. Ay, el sueño nos golpea bien duro, ¿verdad que sí? Pero hermanos, ¿cómo debe estar el soldado? Firme. Si estuviera aquí el sargento que fue asesor de la escolta aquí y nos estuviera impartiendo alguna enseñanza como militar, ¿cómo estaríamos nosotros? Atentos, ¿verdad? Y luego si él no se detiene para hablarnos fuerte, imagínense. Claro, a lo mejor algunos no van a aguantar y se van a ir adelante. Pero hermanos, ceñidos. Y ahora la coraza de justicia, hermanos, esa coraza que utilizaba el soldado protegía órganos tan importantes, órganos vitales en toda esta parte de aquí. ¿Cuántos órganos vitales no tenemos aquí, hermanos? ¿Todos son importantes? ¿O ninguno importa, hermanos? ¿O algunos son menos? Todos los órganos que tenemos aquí son importantes. ¿Cuál será el más importante? Desde mi perspectiva, y no conozco mucho, pero creo que todos son muy importantes. Pero si pudiéramos nosotros, ¿verdad? Sin ser muy científicos, siempre nos vamos por algo que nos llama la atención, y es el corazón. ¿Sí? Es el corazón. ¿Saben, hermanos, que el enemigo está atacando y busca precisamente el corazón? Sí, le va a dar un pulmón, le va a dar un riñón, le va a dar, sí, pero principalmente busca él el corazón. La Biblia dice, dame, hijo mío, tu corazón. Mi corazón, examina hoy y ve si hay en mi camino de perversidad. El corazón es muy importante, hermanos. Y tenemos que estar ahí firmes, protegidos contra esos dardos de fuego del enemigo que va a estar tirándote a ti para debilitarte a ti, y en consecuencia va a haber una bomba en expansión para que afectes a tu familia. Varón, no estoy mintiendo, a ti te va a tirar primeramente el enemigo para que entonces haya una cadena ahí reactiva y afecte a todos los demás, porque el enemigo es muy astuto, La serpiente antigua era más astuta que todos los animales del huerto, dice. Y no se anda con medias tintas. Va a buscar la cabeza, va a buscar el liderazgo, y ahí es donde va a minar entonces, porque sabe que ahí es donde puede hacer verdaderamente daño. Por eso nunca se olviden de esto, hermanos. Las 3 instituciones que Dios establece, ¿ya se las saben? Las fundó, las estableció, y esas son las que el enemigo está trabajando, tirando para debilitar. ¿Cuáles son, hermanos? La familia,
Amén, ahí está una. Es importante la familia, hermanos. Creo que es muy importante la familia. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán, ¿cómo, hermanos? Una sola carne. ¿Es importante la familia? Porque herencia de Jehová son los hijos. El gobierno: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Respetamos a las autoridades? Sí, hermano, sí hay que respetar a las autoridades. Pero cuando la autoridad me pide algo que vaya en contra de este libro, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y la última. Gracias, hermano. La iglesia es muy importante. Entonces hay que proteger el corazón, porque en el corazón, hermanos, residen los pensamientos, la voluntad, el intelecto y las emociones. ¿Y cómo estamos en esa área? A veces las emociones están así, porque, hermanos, estamos vulnerables. Salimos abiertamente a la batalla sin ninguna protección. Es como mi mamá salió a las 6 de la mañana. Y siempre les digo, protéjanse, cúbranse, porque los cambios de temperatura, y anden, ahí está, se enfermó. Ya va mejorando, gracias a Dios. Hermanos, la coraza de justicia es muy importante. El calzado también, versículo 15, ¿lo leen, hermanos? Ya casi termino, se los prometo. Versículo 15. Hermanos, el Evangelio sencillamente es que proclamemos que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó conforme a las Escrituras al tercer día. Es el Evangelio el motor de la iglesia, hermanos. Y sabes que eso también lo hemos dejado a un lado. Hay que ponernos bien ese calzado para ir y llevar el Evangelio en donde quiera que andemos. No necesitas ir a Guardia, que te invitamos. No necesitas ir a García, que te invitamos. No necesitas ir a Cerro Azul, pero te invitamos. En donde estés, puedes avanzar y puedes predicar el Evangelio bendito para las personas, el Evangelio de la paz. ¿Sabes que por eso las familias están destruidas? Porque no hay paz, porque no está Cristo ahí. Y tenemos la encomienda de predicar el Evangelio, de avanzar, de caminar, hermanos. Pero en Gálatas capítulo 5, versículo 7 dice: vosotros corríais bien. ¿Sí lo dicen? Vean ahí como cerquita. ¿Quién nos estorbó? Versículo 7, para no obedecer a la verdad. En otras palabras, hermano, ahí la llevabas. Sí, no es fácil la vida cristiana, siempre lo hemos dicho. Sí hay problemas, hay desánimos, pero ahí la llevabas. Pero de repente algo pasó. Alguien con palabras lisonjeras tal vez se acercó y te dijo: ¿para qué lo haces? Mira, no vale la pena. Mira, ¿ya viste cómo viven ellos? Mira, y empiezan esas palabras lisonjeras, hermanos, ¿sabes a qué equivale? Al mismo susurro que utilizó la serpiente con Eva. Con que Dios os ha dicho: ¿para qué vas? ¿Para qué das tu diezmo? ¿Para que el hermano Manuel tenga su carrazo? No, hermano. ¿Para qué sirves al Señor? Que lo hagan los que estudiaron en un instituto bíblico. Esas palabras, hermanos, ten mucho cuidado. No son para edificación, son para destrucción. Vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó? Dice el Señor. El calzado es muy importante, el cinto, la coraza, el escudo de la fe, versículo 16, hermanos. La Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero a simple vista, la fe es creerle a un Dios todopoderoso, un Dios soberano, que tiene el control de todas las cosas, hermanos, que aún los cabellos de nuestra cabeza todos están contados y ninguno va a caer a tierra si Él no lo permite.
Dios te dio la bendición a ti y a mí de pasar otro año, ¿lo crees? Porque si no lo crees ya estás en un problema. Porque Él es el dador de la vida. Y Él tiene el control de todas las cosas, aunque no lo queramos entender ahorita. Por una palabra, la misericordia de Dios. Pero créele a Él. Y hay que estar bien firme con ese escudo, porque con ese escudo los vamos a defender. Viene un dardo, hermano, alza tu escudo, porque ese dardo te quiere lastimar. Viene un dardo peligroso, en donde quieres retroceder en las cosas del Señor. ¿Sabes que una persona no se aleja de un día para otro de las cosas del Señor? Es poco a poco. Su vida se va minando poco a poquito, y sucesivamente hasta de repente ya está en una posición muy hostil. El escudo, el yelmo de la salvación, hermanos, ¿cuánto damos gracias al Señor? Porque el Señor cambió nuestra forma de pensar por medio del Evangelio. Esa protección que tenemos que tener aquí en nuestra cabeza, hermanos. El Señor dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Qué difícil es tratar los pensamientos, hermanos. Bien difícil. El cardiólogo va a buscar en el corazón, el traumatólogo en los huesos y así. Pero los pensamientos, los psicólogos pueden avanzar y pueden aportar. Pero no todos. Porque no todos tienen el temor de Dios. El psiquiatra puede aportar, pero te va a suministrar medicamentos que si no tienes cuidado vas a ser dependiente de ellos mismos. Pero ¿sabes quién puede hacer verdaderos cambios en tu mente y en tu corazón? Es Dios. Porque Él conoce todas las cosas. Ese yelmo, guárdalo, póntelo bien. La espada del Espíritu, porque no solamente vamos a estar a la defensiva, sino también a la ofensiva. No, hermano, no malentiendas. No es para estarnos peleando como perros y gatos, coloquialmente hablando. No es para, yo sé más que tú. No, yo soy el más espiritual que tú. No se trata de eso. Sino se trata de amarnos los unos a los otros, de perdonarnos los unos a los otros, y en el último de los casos sufrir el agravio. Porque ¿qué de más si amas a los que te aman? ¿Qué de más, hermano? ¿Qué de más? A los líderes, pues ¿qué hacemos sino lo que Dios nos pide hacer? Siervos inútiles somos. Lo que debimos de hacer, eso lo hicimos. ¿Qué de más? Nada, hermano. Pero hay que pelear con la espada. Y aquí tenemos la espada. ¿Sí? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones. Hermano, el propósito en este año será que vas a tomar esta espada firmemente y vas a pelear. No importa que esa espada, como dice la escritura en la porción, la espada se quedó pegada a su mano porque estaban peleando, pero la espada quedó pegada a su mano. Dios te garantiza que si tú y yo tomamos toda la armadura y en particular la espada, todo saldrá bien. ¿Amén? Amén. Sí, Dios lo dice, yo lo creo. Eso lo dice en el versículo 17 y ya para cerrar, vamos al versículo 17 y 18, lo leen y oramos. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. 7 cosas muy importantes, hermanos, no lo olvidemos, y una de ellas es doblar nuestras rodillas. Es importante, pero lo más importante es doblar nuestro corazón. Mira, yo tengo problemas en mi rodilla, no tengo meniscos y batallo mucho. A veces no puedo postrarme, a veces lo hago, a veces no. Pero sabes que Dios quiere que te humilles delante de Él en oración, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y dice, el que se enaltece, ¿qué pasa, hermanos?
Así lo dice la palabra. Y el que se humilla será enaltecido. Y la oración es el recurso precioso para decir: Padre, aquí estoy. Te caigo de rodillas ante ti, porque sin ti nada puedo hacer. Y sabes, yo creo esto: no importa qué corazón esté aquí, si el corazón es tan duro como un pedernal, mi Dios tiene poder para romperlo, porque mi Dios tiene todo el poder. Pero es un Dios de misericordia y va a hacer todo lo posible. Solo abre un poquito tu corazón y entendamos que todo esto que Dios dice es por nuestro bien. El Señor dijo: mas tú cuando ores, cerrada la puerta, entra a tu aposento y cerrada la puerta, y ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil. Créeme, este año que pasó fue por pura gracia del Señor. No fueron tus fuerzas, no fueron tus recursos, no fueron tus habilidades, fue la gracia del Señor. Y en este año será lo mismo. Si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Es una hora, Padre. Casi 50 minutos que estuvimos buscando en tu palabra, tus principios, que nos ayudan a entender la guerra espiritual que estamos librando, Señor. Padre mío, a ti no te podemos engañar en lo absoluto. No podemos decirte muchas cosas, solo reconocer que tú eres el que todo lo sabe, que aún no está la palabra en nuestra boca y tú la sabes toda. Y tampoco puedo hacer una oración adornada y que los hermanos vean y que, mira qué bonito oró. No, Padre, perdóname si fuera de esa manera el pensamiento. Estamos aquí para decirte que te amamos y que te necesitamos. Y para pedirte que nos ayudes a seguir adelante, porque sin ti nada podemos hacer. Queremos decirte, Padre, que nos hemos equivocado tal vez muchas veces, sí, Padre, pero tú eres bueno y perdonador, Señor. Y lo único que queremos, Padre mío, es seguir adelante en el tiempo y los años que tú nos dejes todavía vivir aquí. Y que ese tiempo sea para gloria de tu nombre, y no para gloria de nadie, ni de nosotros mismos, porque no la merecemos. Y te ruego, Padre, tú que ves los corazones aquí presentes, les ayudes también, me ayudes también. No queremos vivir con corazones amargados, resentidos. Queremos vernos como tú quieres, Señor, como tus hijos, y que la gente pueda darse cuenta que nos amamos en verdad y que nos perdonamos, que nos sobrellevamos. Te ruego, Padre mío, que bendigas a tu iglesia bautista. Jesús es el camino, porque tú los ganaste, tú los compraste con tu sangre preciosa. Y lo único que hacemos aquí es servirte, Padre mío. Gracias por tu ayuda, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por esa armadura que nos has dado, que está ahí al alcance, Señor. Solo tenemos que decidirnos y tomarla, toda la armadura tuya, porque vendrá ese día malo. Y para poder resistir, necesitamos tu armadura. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos esto y te damos gracias. Amén.